Buenas noches con todos, somos estudiantes de la Universidad Científica del Sur y en esta oportunidad haremos una entrevista con el biólogo Luis Montel sobre las ODS, sus objetivos, las medidas de prevención y el impacto de ellas, y cuáles son las ODS que no se aplican en su totalidad. Buenas noches, biólogo. Adelante, Fernando. Nuestra primera pregunta es, ¿cuáles son los impactos de la pérdida de biodiversidad en las comunidades locales? Ya, gracias. Buenas noches nuevamente, jóvenes. El tema de qué impacto se tienen de la pérdida de biodiversidad en las comunidades locales es una de que primero incrementa o hay, digamos, contribuye a no tener recursos de subsistencia o de procesos productivos económicos de la población de su entorno o que accede limitadamente a este. Ese es uno de ellos. Dentro de ellos limita a un tema de su alimentación adecuada, ¿no? Por lo tanto, no le da un bienestar adecuado, porque puede tener no todos los nutrientes o elementos de consumo adecuados y tiene efectos en su salud. Definitivamente también eso hace que pueda uno no acceder a la educación adecuada o asistir a la educación porque tiene que preocuparse por buscar los elementos de subsistencia, no tener un entorno de recursos naturales que es parte de la biodiversidad para subsistencia. Definitivamente esto nos lleva a que el trabajo también no sea adecuado, ¿no?, de este entorno y que aumente la brecha de las desigualdades, ¿no? Y que migremos a las ciudades y generemos un impacto negativo, digamos una masa potencial laboral no calificada, no adecuada, que demanda recursos y servicios y accede a algo que está limitado o con limitaciones o brechas muy amplias al respecto, para tener una mejor calidad de vida en una ciudad, migrando de una zona pobre de recursos hacia una supuesta zona de mejor bienestar. Ya, muchas gracias. Sí, llegamos a entenderlo todos. Con esto sería pase a la segunda pregunta, se encarga mi compañera. La siguiente pregunta sería, ¿cómo estos impactos pueden relacionarse con la destrucción continua que se está dando acerca de la biodiversidad y los diversos objetivos de desarrollo sostenible que se han planteado hasta la actualidad? Y dicho de otra manera, se traduce en la relación con parte de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? De repente aquí para un entorno, estos pues se dieron en el año 2015 con un acuerdo de las Naciones Unidas con un enfoque hasta el año 2030. De los 17 con los que se relacionan esta situación es uno, con el objetivo 1 que tiene que ver con el fin de la pobreza o asociado al fin de la pobreza. No se lograría. 2, vinculado con el hambre cero. Al no tener recursos de subsistencia mínimos, pues no se logra ese objetivo. Con el tercero tampoco, vinculado a la salud y el bienestar. El 6, porque también sin querer, no va a tener el ecosistema, parte de esta biodiversidad, la capacidad de recuperación de los cuerpos de agua, ¿no?, al tener un saneamiento inadecuado o verter los elementos contaminantes a los cuerpos de agua. Vamos a utilizar la energía de manera inadecuada, entonces nos estamos asociando con el objetivo 7, ¿no?, de agotar estos recursos y por lo tanto tener gases de efecto invernadero, entre otros. Con el octavo, vinculado con el trabajo decente y crecimiento económico. Si no tienen los recursos básicos, no hay un entorno laboral, como decía, ni un crecimiento adecuado porque no hay los recursos base naturales. Y eso también nos lleva a que impactamos en las ciudades con el objetivo 11, ¿no? No hay un adecuado ciudades y comunidades sostenibles. Y indirectamente con la producción y consumo responsable porque nos volvemos depredadores de lo poco que hay en esa angustia de sobrevivencia, ¿no? Y por lo tanto también con el número 13, vinculados con el clima. Y ni hablar, agotamos los recursos en el mar. Y por lo tanto el 15, la vida de los ecosistemas terrestres también. Y 16, que tiene que ver con el clima y la paz, ¿no? Me gustaría hacerles una siguiente pregunta, que sería, ¿cuál es el objetivo de las ODS sobre el cuidado de la biodiversidad, ¿no?, en los mares y en los océanos? Vinculado con los mares. Mira, el objetivo número 14 tiene que ver con la vida submarina, básicamente así está descrito en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Luego esto también está asociado a que el 30% de las gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono,
se produce por los seres humanos era absorbido por los océanos y de esa manera reducir el calentamiento global. Sin embargo, eso vemos que ahora está cambiando porque hay elementos que no permiten una adecuada absorción del CO2 en la atmósfera dentro del cuerpo oceánico. También nos decían que en ese año 2015 cerca de 2.600 millones de personas dependían de las fuentes primarias proteicas, o sea, de recursos hidrobiológicos de los océanos. Eso era el año 2015 y la fuente es la misma Organización de las Naciones Unidas al respecto, ¿no? Nuestra siguiente pregunta sería, por favor. ¿Cómo puede la conservación de la biodiversidad ayudar contra la lucha del cambio climático y qué acciones debemos tomar nosotros? Como ciudadanos, podemos hacer varias acciones. Primero, ¿qué podemos hacer o tú qué puedes hacer para todo el público que va a acceder a esta entrevista? Primero, tenemos que evitar arrojar elementos contaminantes al agua, al aire, ¿no? Porque por el aire hay una transmisión o un flujo de los contaminantes particulados, sobre todo hacia diferentes espacios o zonas. Y por el agua, pues hay una mayor dispersión y permanencia a lo largo de todo su circuito o sistema del recurso agua. El otro es desde casa, por ejemplo, no botar los aceites ni detergentes en exceso por el desagüe, sobre todo en las actividades económicas. En nuestros jardines y cultivos, ¿por qué no dejar de usar cero fertilizantes sintéticos de origen agroquímico o químico básicamente, y utilizar abonos orgánicos y transformar en casa, tener nuestras pequeñas composteras? Otra cosa que podemos hacer y debe hacerse es evitar coleccionar o tener animales en cautiverio, sobre todo los silvestres, ¿no? Como mascotas, simplemente por un capricho, una vanidad, ¿no? Tenerlos encerrados es ya hoy por hoy definido contra los derechos de los animales y una vida digna de estos, que los sacamos de su hábitat. No permitir ese consumo de tener mascotas silvestres sobre todo, ¿no? Lo otro es no hacer caza furtiva, caza indiscriminada, ¿no? Que también eso de... Ya la gente, ya cuando toma un cargo, cuando tú pasas a ser un simple ciudadano, si no tienes una función en la administración con competencias vinculadas a la biodiversidad, cumplir las normas y leyes y ser muy estricto en eso, técnicamente, en las decisiones políticas también, etcétera, ¿no? Asociado a las especies en extinción, a las especies exóticas, no permitir el ingreso, no tener sistemas de custodia o evitar esto de los organismos biológicamente modificados y sobre todo genéticamente modificados, ¿no? Entre otros controles. Y finalmente, algo que debemos preservar sobre todo en nuestra biodiversidad nativa, autóctona, genuina o endémica de nuestro país, sobre todo que es altamente biodiverso, ¿no? Tenemos que hablar de ello primero, conocer de nuestra biodiversidad nativa, conversarlo, compartirlo y hacer acciones sobre ello. Denunciar las actividades ilegales de nuestras especies que son traficadas inadecuadamente o maltratadas, básicamente, ¿no? O eliminadas. Ir a los espacios naturales de conservación. Perú tiene ya cerca del 17% de nuestro territorio con áreas de conservación nacional, bueno, regidos por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Visitarlos, hacer un turismo responsable y llevarlos a nuestros temas curriculares y cultura y conocimiento y sensibilización, digamos, como algunos puntos o temas a tener en cuenta. Como última pregunta sería, ahorita nosotros tenemos entendido que usted trabaja en las playas de Moche, en Trujillo, nos dieron el informe, nuestra docente, y por eso mi pregunta sería, ¿cuál es el mayor reto que tuvo que enfrentar trabajando ahí en las playas? Gracias por esa pregunta, porque es una de las cosas que me apasiona hacer y de ver primero como ciudadano consciente, segundo como profesional biólogo que adopté las ciencias biológicas y en especial lo más afín que en Perú había en mi formación a biología marina, inspirada por Jacques Cousteau el francés, es la biología pesquera. Entonces tengo una afinidad
nata, natural, y otra de formación hacia los recursos marinos, ¿no? Entonces, ahí en la primera decisión de que para conservar nuestros cuerpos oceánicos o marinos y sus recursos, no es solo estar en la línea directa del mar, sino en sus fuentes de orígenes de contaminación que vienen desde las alturas, desde nuestras nacientes, donde ya la contaminación se inicia y desemboca, como en todas partes del mundo, en el mar, los elementos contaminantes. Eso fue, digamos, mi primera inspiración y parte cognitiva y consciente. El primer reto fue hacer que el colegio se involucre, mi institución se involucre. Dos, que las comunidades y los líderes que ya venían luchando, que eran afectados directamente por la falta de playas y por el oleaje, entre comillas, malentendido llamado anómalo, golpea sus casas, destruye su infraestructura de vida productiva y de subsistencia, y que se ven arrebatados. Y te das cuenta, ¿y por qué pasa esto? ¿No? Entenderlo, compartir con ellos, ir en su lucha en la marcha del año 2013 al 15. Un estudio me permitió entrar más de lleno a esto, que hice para el municipio de Trujillo, para hacer un estudio de un modelamiento bioecológico, ¿no? Y el tema de la erosión marino-costera. Gracias, biólogo Luis Montes, por despejarnos las dudas y por ayudarnos con las ODS, ¿no? Y gracias por un poco de tiempo que nos brindó para esta entrevista.